Capítulo 144. La crueldad de Goody Adams. ¿Lo cogemos?, preguntó Luke, mirando el libro de Goody Adams con un dejo de curiosidad. La brujería podía otorgarte poderes muy útiles y aumentar tu fuerza. Como Natasha, que logró transformar su cuerpo en metales o armas, algo que un cambiaformas natural no podría lograr. Además, el libro de Goody ya había sido probado por ella, una poderosa psíquica de su época, por lo que las probabilidades de que los rituales salieran mal eran muy bajas. No había necesidad de realizar investigaciones de ensayo y error, poniéndose constantemente en peligro. Todo el trabajo preliminar ya estaba hecho. No, lamentablemente, mi madre no quiere que lea este libro. Solo leeremos el ritual de resurrección para entender exactamente cómo se hace y luego lo devolveremos a su lugar, respondió Miércoles con el ceño fruncido. Su madre siempre la dejaba jugar con cosas peligrosas. Cuchillos, hachas enormes, espadas afiladas, insectos venenosos y mucho más, pero era muy estricta con el libro de brujería de Goody Adams. ¿Qué dirías si descubriera que quieres robar uno de los 6 libros demoníacos?, preguntó Luke con una leve sonrisa. Me gustaría ver su expresión, dijo Miércoles, abriendo el libro y comenzando a buscar el ritual de resurrección. El libro no tenía índice, por lo que les llevó un buen tiempo encontrar el ritual de nigromancia que explicaba en detalle cómo revivir a los muertos. Luke hojeó el libro rápidamente, mientras Wednesday pasaba las páginas con calma. Cada vez que sus ojos se posaban en un párrafo, encontraba algo más inquietante que el anterior. Una sección detallaba pociones aterradoras, con ilustraciones grotescas que lo hacían fruncir el ceño. Una de las más escalofriantes describía una poción que hacía que una araña gigante creciera en tu cabeza, reemplazando tu cabello. Las patas de la araña se enredaban en tu cuero cabelludo y hasta podías verlas. Lo más inquietante era que la araña estaba viva y formaría parte de ti para siempre. Si alguien intentaba matarla, sentirías un dolor insoportable, así que la única opción era vivir con ella. Otra sección detallaba venenos de acción lenta, diseñados no solo para matar sino para prolongar el sufrimiento al máximo. Las víctimas morían entre gritos de agonía, y su dolor se prolongaba durante días o incluso semanas. La buena Adams definitivamente estaba loca, pensó Luke con una mueca de disgusto mientras sus ojos seguían escudriñando las grotescas fórmulas y rituales. Algunas de estas ideas eran tan macabras que incluso él, acostumbrado al cruel mundo de los marginados, se sentía un poco inquieto. Crackstone no se había equivocado al llamarla bruja malvada. Podía entender por qué Morticia no quería que Wednesday leyera ese libro. Aunque tanto la madre como la hija disfrutaban de lo macabro y lo oscuro, no eran tan extremas en sus métodos. Morticia, aunque extraña y excéntrica, tenía un código ético claro. Muchas de las fórmulas de ese libro no eran simplemente retorcidas. Estaban diseñadas específicamente para causar un daño innecesario y cruel, sin ningún propósito más allá del dolor y la destrucción. A Morticia le gustaba el misterio, la oscuridad y lo sobrenatural, pero no la crueldad sin sentido. No quería que su hija siguiera ese camino. A Wednesday no le inmutaron los rituales, pociones y otras fórmulas grotescas del libro. De hecho, sus ojos parecían más interesados en algunas secciones que en otras. Entiendo por qué tu madre no quiere que tengas este libro, comentó Luke. Incluso él lo encontró demasiado espantoso, y había convertido a un par de personas en pedazos de carne. Miércoles lo miró de reojo sin detenerse a explorar el libro. Tal vez no entiendas la belleza de los límites, respondió en tono neutro. ¿Quién dice que los límites son buenos?, añadió, todavía en tono neutral. Los límites son solo cadenas que nos atan a lo mundano. Hay un arte en explorar lo prohibido. Luke decidió no decir nada. Finalmente encontraron el ritual que buscaban. Léelo tú también. Mi memoria es buena, pero no quiero correr ningún riesgo. Incluso el más mínimo error y el ritual podría volverse en nuestra contra, dijo Wednesday, sabiendo que Luke tenía memoria idética. En poco tiempo, Luke leyó el ritual de nigromancia, que ocupaba unas cuantas páginas. A diferencia del ritual de los no muertos que habían utilizado los Spellman, este era mucho mejor. La persona revivida conservaba la conciencia y la inteligencia, y las partes de su cuerpo no se desmoronaban como las de los zombies que habían atacado a Nevermore. Luke se preguntó cómo reaccionaría Goody si supiera que Crackstone resucitaría mediante su ritual.
Lo más probable es que hubiera creado este ritual antes de su batalla con el demonio Normie, como parte de su investigación personal. Al pensar en esto, se dio cuenta de algo. La luna de sangre. El eclipse lunar. Olvidamos algo, murmuró Luke, y Wednesday lo miró con una ceja levantada, sin entender su comentario. El eclipse lunar, dijo Luke, mirando a Miércoles a los ojos. Ella comprendió inmediatamente lo que quería decir. Marilyn quería revivir a Crackstone durante un eclipse lunar por una razón. Esa razón debe ser porque Crackstone solo podía resucitar durante un eclipse lunar. De lo contrario, podría haber elegido otra noche. Los Speedman no se habrían visto obligados a atacar Nevermore la noche del eclipse, cuando todos lo esperaban. Normalmente, cada año hay al menos 2 eclipses lunares y 2 eclipses solares, aunque puede haber hasta 3 eclipses lunares y 4 solares, dependiendo del año. Debería haber al menos un eclipse lunar más este año. ¿Cuándo? No lo sé. Wednesday rompió el silencio, con expresión resignada. No podía creer que hubiera olvidado algo tan importante. Tranquilo, tengo la respuesta, dijo Luke, sacando su teléfono. Después de unos minutos de búsqueda, una leve sonrisa apareció en su rostro. ¿Qué? Dime, dijo Miércoles con impaciencia. El 15 de agosto habrá un segundo eclipse. También habrá un tercero a finales de año, respondió Luke. Eso está bien. Casi 2 meses. Tiempo suficiente para recoger las partes desmembradas, dijo Miércoles, más tranquila. Si el eclipse hubiera sido en septiembre o más tarde, sus planes se habrían desmoronado. ¿Ves? Tener un teléfono es útil, señorita antitecnología, dijo Luke con una sonrisa burlancia. Wednesday puso los ojos en blanco, pero esta vez no discutió. Después de esto, volvieron a colocar el libro en su lugar y salieron del estudio por el mismo camino por el que habían entrado. La misión fue un éxito. ¿Quieres ver una película? Podemos ir a tu habitación o a la mía, sugirió Luke mientras caminaba por el pasillo, hombro con Wednesday. No puedo. Tengo que practicar con el violonchelo. Luego me voy a la cama, respondió Wednesday después de unos segundos, durante los cuales pareció dudar, aunque Luke no se dio cuenta en los pasillos poco iluminados. La misión ha fracasado otra vez, pensó Luke suspirando para sus adentros. Solían ver películas juntos, la mayoría de ellas de terror, sangrientas o que trataban temas polémicos, pero ahora las intenciones de Luke eran otras que ver la película. Luke quería llevar las cosas al siguiente nivel, pero no quería parecer desesperado. También sabía que Wednesday era una persona a la que le costaba mucho el contacto físico. Algo tan íntimo sería difícil de lograr rápidamente, así que no quería abrumarla. Podía esperar y ser paciente, pero necesitaba probar las aguas de vez en cuando, ya que era difícil saber por su expresión vacía y sin emociones si estaba lista para dar el siguiente paso. El miércoles llegó a la puerta de su habitación y le dijo buenas noches a Luke con un simple asentimiento. Ella ni siquiera me da un beso de buenas noches, y aquí estoy yo queriendo eso con ella, pensó Luke, sacudiendo la cabeza mientras permanecía de pie frente a la puerta cerrada del miércoles. Continuó hasta su habitación. Una vez allí, se puso la ropa de dormir y se dejó caer en la cama. Su mirada se desvió hacia una vieja mesilla de noche donde descansaba el collar en el que residía Edgar. Desde que llegaron a la mansión de los Adams, Edgar había dejado de aparecer y solo se comunicaba con Luke telepáticamente, por lo que su interacción con el fantasma hablador había disminuido. Después de que Luke se enteró de lo de sus padres, comenzó a hablar menos con Edgar, ya que el fantasma sabía la verdad y nunca se la había dicho. No podía negar que estaba algo molesto por eso. No era más que una pieza de ajedrez en la guerra entre los Speedman y los Poe. De hecho, era la última pieza de los Poe, el último miembro de la familia que llevaba un nombre. La familia caída, ¿debería intentar reconstruirla?, pensó Luke, mirando al techo, con la cabeza apoyada en la almohada. La venganza era algo que alguna vez disfrutó, especialmente cuando pensaba que sus padres se habían sacrificado para salvarlo. Pensar en eso había alimentado su deseo de aplastar a los Speedman. Pero ahora ese combustible se había agotado. Era cierto que los Speedman tenían sangre en sus manos, muchos miembros de la familia Poe habían muerto por su culpa, pero Luke no conocía a esos parientes, así que era difícil usar eso como combustible. Tampoco conocía a sus padres, pero creía que se habían sacrificado por él, y eran sus padres.
De todos modos, tengo que luchar. Pensó Luke, dejando esas ideas de lado. Los Speedman no dejarían de intentar matarlo, incluso si él no quería continuar con la disputa. Además, ya sentía odio hacia ellos. Habían intentado matarlo varias veces. No podían coexistir. Sus pensamientos se dirigieron hacia el ritual de resurrección creado por Goody Adams. En concreto, requería 2 piernas, 2 brazos, un torso, un corazón y un cerebro. Cada parte tenía que proceder de personas diferentes y todas tenían que haber estado vivas antes de ser mutiladas. Después de la mutilación, la persona tenía que morir. De lo contrario, el ritual no funcionaría si se la mantenía con vida. El ritual debía realizarse durante un eclipse lunar, cuando la luna aparecía de un color rojizo. Según el libro, era entonces cuando las energías ocultas alcanzaban su máximo apogeo. Luego se realizó la configuración habitual. Dibujar un círculo con runas grabadas en el suelo y, en el centro del círculo, dibujar una estrella con símbolos específicos en cada punta de la estrella. Parece que me voy a convertir en un maldito miembro de una secta de adoración al diablo. Pensó Luke con una leve mueca. Por suerte, Wednesday se encargaría de esa parte del ritual. Tenían casi 2 meses para reunir todas las partes mutiladas. En cuanto al viaje a Ohio, él y Natasha habían decidido ir allí una vez terminadas las vacaciones, para prepararse lo mejor posible. Natasha se estaba encargando de reunir los ingredientes necesarios para la poción de cambio de género que Luke usaría. La poción no era permanente y solo duraba unas horas, según Natasha. Luego Luke pasaría un tiempo en una casa o de incógnito en los 2 pequeños pueblos. Natasha necesitaba preparar una cantidad considerable de altas pociones y se estaba encargando de eso, además de crear identidades falsas para los 3 y otros preparativos para el viaje. Ella le dijo a Luke que se concentrara en su entrenamiento, diciendo que estaba acostumbrada a este tipo de misiones y que prefería manejar todo el tedioso trabajo de preparación por su cuenta. Al pensar en estas cosas, Luke cerró los ojos y, en cuestión de minutos, cayó en un sueño profundo y reparador. Capítulo 145. Vigilante. Brownsville, 0045 AM. En un callejón poco iluminado se desarrollaba una escena que era demasiado común en ese barrio a esa hora tan tardía. «Eso no es suficiente dinero, perra», exclamó un hombre con apariencia criminal, abofeteando a una mujer de pelo largo y despeinado y expresión desesperada. La mujer, frágil y apenas capaz de mantenerse en pie, cayó al suelo por la fuerza del golpe. Con las pocas fuerzas que le quedaban, se arrastró y miró al hombre. «Por favor, es todo lo que tengo», gritó desesperada, aferrándose a las piernas del hombre. «No me toques», gritó el hombre enojado, golpeándola en la cara, tirándola hacia atrás y partiéndole el labio mientras la sacudía. «Somos traficantes de drogas, no una organización benéfica, perra», añadió con una mirada de disgusto, sacándose el polvo de los pantalones. «Jaja, está realmente desesperada», se rió uno de sus compañeros, que había estado observando toda la escena. «Dile que te la chupe, quizá cambies de opinión», bromeó otro de sus compañeros, un hombre alto que vestía una camiseta negra sin mangas y tenía los brazos cubiertos de tatuajes. Mientras tanto, la mujer yacía sollozando en el suelo, con las manos apretadas sobre la boca mientras la sangre caía de borbotones. «Ni hablar. Debe tener los dientes podridos», respondió el hombre con una mueca. «Además, no es broma, idiotas. No estamos vendiendo mucho últimamente. Eso significa que esos otros cabrones nos están robando clientes», añadió con el ceño fruncido. «TSK, TSK. No hay respeto por la dama», se escuchó una voz desde un rincón oscuro, a solo unos metros de donde se desarrollaba la escena. Los 3 hombres giraron la cabeza alarmados hacia la voz desconocida y observaron cómo una figura caminaba hacia ellos. Sus expresiones cambiaron a confusión al observar la apariencia del extraño. Llevaba una chaqueta de cuero con capucha que ocultaba la mayor parte de su rostro, dejando solo visibles su boca y parte de su nariz. En su espalda había un arco y un carcaj lleno de flechas. «¿No es un policía ni ningún cabrón peligroso?», pensó el hombre que había golpeado a la mujer, sintiéndose un poco más tranquilo ya que no parecía ser la policía ni una pandilla rival. «¿Quién diablos eres tú?», preguntó el hombre de la camiseta sin mangas, dando un paso adelante y sacando un cuchillo afilado de su bolsillo mientras se dirigía hacia el extraño. «Yo soy la justicia»,
respondió la figura encapuchada en tono tranquilo. El hombre alto de la camiseta sin mangas se detuvo en seco, incapaz de contener la risa. Sus dos compañeros se unieron a él, riéndose. ¿Qué crees que es esto, una película de Marvel o alguna porquería de eso? Preguntó el hombre de la camiseta sin mangas, intentando controlar la risa. Ahora estaba cerca de la figura encapuchada, pero ya no sentía que fuera una amenaza real. Puf, debe ser un niño que pasa demasiado tiempo en internet, dijo el hombre que golpeó a la mujer. Este es el mundo real, muchacho. Vuelve a casa con tu madre antes de que te hagan daño, añadió, con un tono cada vez más amenazador. El hombre de la camiseta sin mangas, listo para lanzar otra provocación, no tuvo la oportunidad de abrir la boca antes de que un puñetazo le golpeara en la cara y le rompiera la nariz. Y eso no fue todo. Una ráfaga de golpes cayó sobre él. Un puñetazo en el estómago, otro en el mentón y otro más en la nariz. El dolor le recorrió todos los nervios y, antes de que se diera cuenta, estaba inconsciente en el suelo. Débil, murmuró la figura encapuchada, que no era otro que Luke, trabajando como justiciero. Se dio cuenta de que el hombre alto y musculoso había perdido el conocimiento con el segundo golpe. ¿Qué demonios?, pensó alarmado el hombre que había golpeado a la mujer. No podía creer que su compañera, de casi 2 metros de altura y más de 100 kilos, hubiera quedado inconsciente en cuestión de segundos. Los dos hombres restantes intercambiaron miradas y, reconociendo el peligro, tomaron sus armas. Pero antes de que sus dedos pudieran tocar los gatillos, un silbido cortó el aire. 2 flechas negras volaron y atravesaron sus muñecas, lo que obligó a ambos a soltar sus revólveres, que cayeron al suelo con un fuerte estruendo metálico. Los criminales miraron sus muñecas sangrantes y la conmoción les heló la sangre en las venas. Antes de que pudieran procesar el dolor que palpitaba en sus manos, una extraña y fuerte cuerda negra surgió de la oscuridad y se enroscó alrededor del cuello del hombre que había golpeado a la mujer. Sintió la fría presión de la soga apretándose, lo que le dificultaba respirar. ¿Y ahora, qué carajo?, pensó, desconcertado por la sensación sofocante que se cerraba alrededor de su garganta. De entre las sombras emergió una figura femenina. Era Wednesday, vestida de negro como Luke, aunque su atuendo era más ajustado. Una capucha ocultaba su rostro pálido mientras miraba a los criminales como si fueran basura sin valor. Con un tirón rápido y controlado, Wednesday atrajo al hombre hacia ella. Él intentó resistirse, pero la fuerza que lo arrastraba era brutal, casi inhumana. Ella lo atrajo hacia sí hasta que sus rostros estaban a escasos centímetros de distancia, permitiéndole vislumbrar su rostro pálido y sus ojos oscuros como abismos. ¿Te gusta lastimar a los demás, no?, susurró con frialdad, sus labios apenas formando una sonrisa sarcástica. Un asesino, pensó el hombre, sintiendo un miedo que no había sentido en mucho tiempo. Podía reconocer los ojos de un asesino cuando estaba frente a él. Desde pequeño vive una vida de crimen, llena de muertes, peleas entre pandillas y más. Mientras tanto, Luke noqueó al otro hombre, quien no tuvo ninguna oportunidad. La mujer, todavía en el suelo con sangre en la boca, observaba toda la situación con los ojos muy abiertos. ¿Desde cuándo aparecían superhéroes en su ciudad? ¿Era esto una especie de película? Interrógalo. Necesitamos saber quién lidera su banda o lo que sea. Vamos a acabar con esos malditos traficantes, dijo Luke mientras se acercaba a Wednesday y al delincuente de poca monta. Como habían decidido no usar sus auras para hacer la caza más emocionante, Luke no podía acceder a los recuerdos del criminal. Tendrían que usar métodos anticuados. ¿Crees que podrás salir con vida de esto? No diré nada, murmuró el hombre, recuperando la valentía, convencido de que un par de aspirantes a héroes no podrían acabar con una pandilla entera. Esto era la vida real, no una película. ¿De verdad crees que eres el primero en decirme eso?, murmuró Wednesday, inclinándose más cerca, con los ojos fijos en él. Todos empiezan igual, llenos de valentía. Pero, al final, todos me dicen exactamente lo que necesito saber. El hombre tragó saliva con fuerza, nervioso. Había algo aterrador en su voz fría y monótona. Wednesday le metió un trozo de tela en la boca para ahogar sus gritos y comenzó a trabajar. Luke observaba desde un costado con aire académico, como si Wednesday le estuviera dando una lección privada sobre el arte de la tortura.
En apenas 15 minutos, el hombre tenía lágrimas en los ojos, desesperado por hablar, aunque no podía con el paño todavía en la boca. En los primeros 5 minutos, habría hablado. Pensó Luke, con los brazos cruzados mientras observaba todo. Wednesday le quitó el paño de la boca al hombre y comenzó a preguntarle todo lo que quería saber. En 5 minutos, ya tenían toda la información que necesitaban. También le preguntó sobre sus crímenes. Su nombre era Jacob. No mató a nadie. Comentó Wednesday con un dejo de decepción, limpiándose la sangre de las manos con un pañuelo. La sangre, por supuesto, no era suya. Así que se salvó. Pero estoy seguro de que el líder de su banda merece la muerte. De él, tomaremos la primera extremidad. Tal vez sería bueno comenzar con un brazo. Dijo Luke, decidiendo qué parte del cuerpo mutilar primero del líder de la banda. ¿Mutilar un miembro? Pensó la mujer, estremeciéndose al presenciar la tortura y escuchar la conversación entre las dos figuras encapuchadas. Los supuestos héroes que habían venido a salvarla se comportaron de una manera mucho más oscura y sádica de lo que ella había imaginado. Había pensado que eran héroes excéntricos en el buen sentido, pero eran algo mucho más siniestro. Luke y Wednesday habían decidido que solo matarían a asesinos que hubieran matado a un inocente a sangre fría. Esos serían sus objetivos para reunir las partes del cuerpo necesarias para su ritual. Sí, aunque esta banda solo se ocupa de la distribución local de drogas. No son los verdaderos cárteles, pero sería bueno que estos cárteles perdieran a sus distribuidores. Dijo miércoles, dándole un golpe rápido al hombre y dejándolo inconsciente. Descubrieron que varias bandas criminales de Nueva York competían por el derecho a distribuir drogas suministradas por dos cárteles principales de México. La pandilla a la que pertenecían estos 3 hombres era una de las 3 principales de Nueva York y se dedicaba principalmente al tráfico de drogas y armas. Vayamos a ese club donde se reúnen. Deberían estar allí. Dijo Luke, dándose la vuelta. ¿Dónde está el otro pedazo de basura? Preguntó miércoles, notando que uno de los hombres que Luke había noqueado había desaparecido. Lo dejé ir. Pensé que podrías pasarte de la raya y que el normie podría terminar muerto. De esta manera, tenemos una manera de rastrearlos hasta su guarida. Respondió Luke con una leve sonrisa. Además, es mejor que avise a los demás. Estaba tan asustado que huyó sin siquiera ayudar a sus compañeros. Añadió. Nunca mato a mi presa antes de saber todo lo que necesito saber. Dijo Wednesday, su mirada se posó en la mujer, que tembló bajo la atención de las dos figuras encapuchadas. Luke miró a la mujer y le envió una orden mental para que se durmiera. Luego, se sentó a su lado y comenzó a leer sus recuerdos. Esto le sirvió como práctica para mejorar sus habilidades de lectura de la memoria, especialmente con los recuerdos de otras personas, incluso los muy antiguos. Después de casi 15 minutos, se levantó y le hizo un gesto a Wednesday para que pudieran irse. Pensé que no estábamos usando nuestras auras. Comentó Wednesday mientras comenzaban a caminar hacia la base / club de los criminales. Quedamos en no usarlos con los enemigos. Lo usé para practicar un poco y además borré algunos traumas. Si todo salió bien, dejará de ser adicta al fentanilo. Dijo Luke. Qué generoso de tu parte manipular los recuerdos de un extraño sin su consentimiento. Respondió miércoles, acelerando el paso. Ayudar a la gente es mi deber como justiciero. Comentó Luke con una leve sonrisa, manteniendo el ritmo. Esa misma noche, la ciudad de Nueva York fue testigo de un cambio brutal en su submundo criminal. En una sola noche, una de las bandas más temidas y violentas de la ciudad fue prácticamente aniquilada. En los días siguientes, las otras 2 bandas principales corrieron la misma suerte. Toda la droga que tenían almacenada para distribuir también fue destruida, lo que se tradujo en pérdidas millonarias de mercancía. Los líderes de las bandas, que habían cometido asesinatos y crímenes atroces, no vieron el amanecer. Fueron encontrados muertos, con partes de sus cuerpos faltantes. Los miembros que no habían cometido asesinatos pero que seguían siendo violentos y corruptos sufrieron heridas graves. Luke y Wednesday se aseguraron de que no tuvieran la oportunidad de volver a cometer delitos, dejando a muchos en sillas de ruedas, con miembros rotos o en estado vegetativo. Como se necesitaban más de 3 partes del cuerpo para el ritual, Luke y Wednesday tuvieron que interrogar a otros miembros de la banda, buscando asesinos de inocentes que merecían la muerte. No fue difícil encontrarlos, estas bandas estaban llenas de miembros empapados en crimen.
Varios habían cometido asesinatos, no solo los líderes. En poco tiempo reunieron todas las piezas necesarias para el ritual, y aún quedaba tiempo de sobra antes del eclipse lunar. Capítulo 146. Adivino. En algún lugar de la inmensa ciudad de Nueva York había una modesta tienda. Un cartel pintado a mano colgaba sobre la entrada y mostraba el nombre del lugar en letras claras. Visiones de lo desconocido. ¿Quieres saber tu futuro? Entra aquí. Al cruzar el umbral, un suave tintineo de campanillas dio la bienvenida al cliente. Las paredes de la pequeña tienda estaban adornadas con elegantes tapices oscuros. En un estante cercano se apilaban libros de aspecto antiguo, uno al lado del otro, y también había pequeñas estatuas de personajes míticos y amuletos de distintas culturas. En el centro de la sala había una mesa redonda cubierta con un mantel rojo intenso. A cada lado de la mesa había una silla. Una para el cliente y otra para la adivina. El único objeto que había sobre la mesa era una bola de cristal. Se estaba desarrollando una sesión. Una mujer de mediana edad, con rizos y algunas arrugas, escuchaba atentamente y con profunda concentración a la persona sentada frente a ella. Frente a ella estaba sentada una figura encapuchada, hablando en un tono calmado y mesurado, con las manos flotando cerca de la bola de cristal como si leyera el futuro. Una noticia importante se acerca a tu vida, dependiendo de cómo respondas, forjarás un vínculo inquebrantable o perderás toda confianza. Dijo la figura encapuchada, que no era otro que Luke. Había montado un negocio de adivinación. El dinero no le importaba. Necesitaba practicar su lectura mental, y la mejor manera era que la gente se sentara voluntariamente frente a él, mirándolo fijamente sin moverse. De esta manera, podría entrar en sus mentes y comenzar a navegar por sus recuerdos. Primero, vería recuerdos de las últimas horas o minutos. Luego, profundizaría en recuerdos de días, semanas e incluso meses atrás. Su plan era mejorar sus habilidades de lectura de memoria mientras la persona cuyos recuerdos estaba leyendo permanecía consciente. Aunque no era lo mismo que leer recuerdos en medio de una batalla, donde es más difícil concentrarse en navegar por la mente de un enemigo, especialmente si se resiste, era una práctica efectiva. Por otro lado, hacerlo con los normies era mucho más fácil que con los marginados. Con los normies, podía leer recuerdos de meses atrás mientras permanecían conscientes, mirándolos sin moverse. En cuanto a los marginados en una pelea, no estaba seguro, ya que aún no lo había probado, pero Luke creía que sería capaz de leer recuerdos de semanas atrás. Esta fue una mejora significativa en comparación con cuando leyó la mente del hombre lobo del clan Kairia, donde solo podía acceder a recuerdos de unas pocas horas antes con solo el contacto visual. Aunque leer recuerdos durante una batalla puede no parecer tan impresionante como su espada del vacío, que podía cortar materiales más duros que el acero, era una habilidad que no debía subestimarse. En la batalla, conocer al enemigo leyendo su mente puede ser muy valioso. Su personalidad, sus hábitos, sus técnicas, cualquier trauma o detonante que lo haga enfadar, todo este conocimiento puede ser útil si se conoce de antemano. Si alguien se ponía una capucha, podría descubrir su identidad leyendo sus recuerdos sin necesidad de dejarlo inconsciente. Descubrir sus planes haría las cosas mucho más fáciles. ¿Qué noticias? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo reaccionar? Preguntó la mujer de mediana edad, inclinándose hacia la mesa y mirando fijamente a Luke. Nunca había creído en adivinos ni en lectores del futuro, pero su vida iba por mal camino. Ir a un terapeuta no la había ayudado mucho y una amiga le había recomendado ese extraño lugar. Cuando se sentó por primera vez, se mostró muy escéptica y miró con desconfianza al hombre que estaba sentado frente a ella, como si fuera un impostor. Pero después de unos minutos de conversación, se quedó sin palabras. Este hombre parecía saber mucho sobre su pasado, aunque no sobre las cosas del pasado lejano que no le había contado a su amiga o a su terapeuta. Un verdadero adivino, quería creer. Adivinó su nombre en cuanto se sentó en la silla. Su nombre era Marta. Lo sabrás con el tiempo. Todo a su debido tiempo. Dijo Luke, intentando sonar misterioso. Por favor, dígamelo. Le pagaré más. Dijo Marta, sacando dinero de su pequeño bolso y colocando con firmeza $200 sobre la mesa. Luke miró el dinero que había sobre la mesa. Después de unos segundos, extendió lentamente su mano y tomó el dinero. La noticia llegará por tu hija, Rachel. Dijo Luke.
A Marta no le sorprendió que la adivina supiera el nombre de su hija, pues se lo había revelado unos minutos antes. ¿Qué me va a decir Rachel?, preguntó Marta con un dejo de miedo en la voz. Por un lado, no quería ninguna mala noticia, como que su hija tuviera una enfermedad mortal o algo similar. Por otro lado, su relación con su hija era tensa y empeoraba gradualmente en comparación con años atrás. Tu hija lleva una nueva vida dentro de sí, dijo Luke con gravedad después de unos momentos de silencio. Marta se abrieron de par en par por la sorpresa y, por un instante, se quedó sin aliento. Luke había captado ese recuerdo de hacía una semana, cuando Rachel y Marta tuvieron una conversación aparentemente trivial. En el recuerdo, Rachel había entrado nerviosa, con expresión ansiosa. Tenía en sus manos una prueba de embarazo positiva, pero Marta no se había dado cuenta porque estaba cocinando de espaldas a ella. Rachel no le había mostrado la prueba de embarazo, cambió de tema y salió rápidamente de la habitación. Luke estaba navegando por el recuerdo desde su propia perspectiva, por lo que vio a Rachel y la prueba de embarazo que ella sostenía en su mano. Esto no era adivinación, aunque lo parecería una vez que Marta lo confirmó con su hija. ¿En serio? Si es verdad, ¿por qué no me dijo nada?, murmuró Marta, un poco confundida e insegura de aceptar esa noticia como una verdad absoluta. Tu hija teme tu reacción. Tiene miedo de decepcionarte ya que no ha terminado la carrera universitaria y ahora tiene que hacerse cargo de un bebé, comentó Luke, y Marta se sorprendió una vez más de que la adivina supiera que su hija estaba en la universidad. A veces, mi reacción puede ser malinterpretada. Es solo preocupación, respondió Marta. El único consejo que puedo darte es que ayudes a tu hija en su camino hacia convertirse en madre y que no la critiques. De lo contrario, tu relación con ella terminará y nunca volverás a ver a tu nieto, dijo Luke en un tono sombrío, agregando un poco de dramatismo a la situación. El tiempo de la sesión terminó y Marta salió apresuradamente de la tienda, despidiéndose respetuosamente de Luke mientras se iba. Otro día de trabajo terminado, pensó Luke, estirándose y mirando la hora en un viejo reloj que colgaba en un rincón de la tienda. Eran las 5 de la tarde. Luke y Wednesday tuvieron una breve experiencia como justicieros. En solo 3 días, reunieron las piezas que necesitaban para el ritual de resurrección. En esos 3 días o, mejor dicho, noches, acabaron con algunas de las bandas criminales más sucias de Nueva York. Para Luke, fue menos emocionante de lo que había previsto. Fue demasiado fácil, a pesar de que evitaban usar sus auras durante las peleas. Solo las usaban para viajar sin ser detectados por las cámaras de vigilancia. La noticia de la erradicación de las 3 bandas criminales fue noticia en todo Estados Unidos y se volvió viral en poco tiempo. No era extraño, ya que encontraron un club lleno de criminales gravemente heridos, algunos muertos y otros sin extremidades, algo poco común. Nadie sabía quién era el responsable de esto. Las fotos de Luke y Wednesday con sus trajes de justicieros eran casi inexistentes, pero algunas circularon en internet, gracias a la era actual en la que todos tienen teléfonos con cámara de alta calidad. Sin embargo, nadie creía que 2 personas pudieran acabar solas con 3 bandas fuertemente armadas, por lo que las pocas fotos que circularon pasaron prácticamente desapercibidas. Ser justiciero es una mierda, pensó Luke mientras salía de su tienda. Cerró la puerta con llave y comenzó a caminar. A diferencia de los superhéroes de los cómics, películas o series, él no tenía esa sensación de ayudar a la gente sin esperar nada a cambio. Solo lo hacía por 2 motivos. Por el ritual y para ver si luchar contra una multitud de normies sería emocionante. Como el eclipse era el 15 de agosto, él y Wednesday tenían mucho tiempo antes de tener que viajar de forma encubierta a nunca más. Así que decidió abrir un negocio de adivinación para entrenar su aura azul. ¿Qué podría ser mejor que tener a personas normales llamando a tu puerta y sentadas frente a ti, listas para que les leas el cerebro? Además, ganar dinero con ello. Al principio, fue difícil conseguir clientes ya que poca gente confía en este tipo de cosas y te mira con sospecha, pero con algunos clientes alteró sus recuerdos para que corrieran la voz de que su lugar había sido la mejor experiencia que habían tenido y que él no era un fraude. Hoy es miércoles su cumpleaños. Debería regalarle algo, pensó Luke mientras comenzaba a caminar y a recorrer varias tiendas. El miércoles se cumplían 16 años, un hito que los marginados se tomaban muy en serio. La edad de 16 años tenía un poder simbólico en la sociedad marginada.
Luke pensó que era una tontería, ya que él mismo había cumplido 16 años unas semanas antes y no se sentía diferente. Un nuevo aura no vendría mal, pensó mientras miraba las costosas tiendas de ropa de mujer. Como el cumpleaños número 16 era tan importante, Morticia y Gómez estaban preparando una gran fiesta para el miércoles. Todos los Addams asistirían al cumpleaños y también se suponía que asistirían los Frums. Los Frums eran la familia de Morticia, una poderosa y prominente familia psíquica, contada entre los 6 grandes. Consciente de la importancia de cumplir 16 años, Wednesday aceptó a regañadientes la idea de una celebración tan grandiosa, consciente de que la harían de todos modos. Su única opción era huir, pero prefirió soportar una noche con sus molestos parientes y luego volver a su rutina. Un linaje de 2 familias psíquicas pertenecientes a los 6 grandes, pensó Luke. Los 6 grandes no solo se distinguían por su edad y su historia. Sus genes también eran muy superiores a los de otros psíquicos, por lo que tener ambos linajes no era un asunto menor. La familia Umbrío tampoco está mal, pensó Luke mientras entraba en una tienda. Después de mirar varios vestidos presentados por una servicial vendedora, Luke se decidió por un vestido corto de manga larga en un tono oscuro con finas rayas verticales blancas, lo que le daba un aspecto elegante pero que aún respetaba la combinación de colores del miércoles. Me pregunto cómo serán los otros Addams y los Frums, pensó Luke mientras conducía de regreso a la mansión Addams en un Audi. Tenía curiosidad por conocer al resto de la familia Addams y a la familia de Morticia. Naturalmente, la fiesta se celebraría por la noche. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? El Banana 4K, y Leo 1218. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Tojifu Siguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julik Sabel, y Daniel Gómez Celaya. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.